De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en la línea de conexión con Inon Hefer. Él es israelí, nacido en el kibutz Kisufim y que hace bastantes años que vive aquí en España. ¿Qué tal, Inon? Muy bien, buenas noches. Bueno, evidentemente Kisufim es un kibutz muy pequeño, pero que está en una zona muy cercana a la Franja de Gaza. Durante muchos años de su historia tuvo problemas por eso, antes de la guerra del 67, por los fedayín que ponían minas y que luego murieron varias personas del kibutz. Eh, Pasaron los años y pues con las medidas de seguridad parecía que Kisufim, aunque estaba en esa zona, estaba más o menos segura, pero con lo que pasó esta semana fue desastroso, ¿no? Cuéntanos, porque tú tienes a tu familia allí y cómo ha pasado estos días. La verdad que es fatal. Lo que, por eso yo, por ejemplo, quería hablar con ustedes y para que toda la audiencia pueda escucharlo, es que entendéis realmente lo que pasa ahí, no solo porque se corta aquí un montón de imágenes en la noticia y no se explica ni la mitad de la cosa de lo que pasa por ahí. La historia en sí es sábado por la mañana. Entró a través de la frontera unos 1.500 palestinos que vino en plan a asesinar todo lo que cruza en su camino. Eh, Ellos entraban con coche, con moto, con andando, con lo que sea. Eh, Entraba primero a la primera base militar que había por la zona. Le han capturado o matado los soldados que había por ahí, y a partir de ahí entró a los pueblos que están cercando a la frontera, que están, hay pueblos que están divididos alrededor de la frontera para, precisamente antiguamente pensaba, para defender la entrada al país. Entonces ese pueblo, cada pueblo o aldea, llamámoslo así, lleva uno entre 100 personas hasta 1.000 personas, más o menos, en cada pueblo de ese. Ellos entraban a los pueblos, la gente de esos pueblos tiene una habitación de su casa que se llama una habitación de refugio, que es ese pueblo está más protegida, las murallas son más protegidas y están ahí más protegidas, hay una puerta de seguridad, etcétera. Entonces, ellos entraban por ahí y podría acceder a abrir las puertas de esas habitaciones y simplemente lo que pasó es asesinar por asesinar. No, no había ahí ni reglas de guerra ni nada de ese cercano. Simplemente familia que no podría defender, le abrió la puerta y simplemente le ha disparado no una bala en cada persona, sino 8, 10, 20 balas en cada persona. Le han tirado granada dentro de esas habitaciones. Le han quemado neumático de coche para que la gente abriera esa habitación e intenta escapar por el humo y cuando salió la gente le han disparado. Eh, una vez que entraba por esa habitación había a lo mala suerte que la gente que podía entrar a su habitación eh, y había ahí casos que no se habla aquí en la noticia y la verdad que me da pena que no le habla porque precisamente por esa razón debería entender a la gente qué realmente ha pasado por ahí, cosa que no sé si la audiencia es capaz de asimilar todo lo que voy a contar, pero de todo modo lo voy a contar. Había ahí, por ejemplo, asesinato puro y duro, matar gente desde niño, bebé, hasta gente de la tercera edad, matar por matar.
no que esta gente salió a defender, simplemente esta gente sentaba en esta habitación y le ha asesinado directamente a ellos. Eh, Había situación peores de ese, por ejemplo, que le han atado la familia y le han matado a los niños en frente de su padre o los padres en frente de su niño. Había situaciones peor todavía que las mujeres la han violado en frente de su hijo, o en frente de su marido, en frente de su familia. Eh, Le han violado en estado tan agresivamente que le han metido cosas dentro de sus genitales y le han dejado sangrando así. Le han cortado piezas del cuerpo durante la violación mientras que su hijo lo ve, o le han eh, encendido a su hijo con fuego mientras le violan a ella. Había bebé que le han cortado la cabeza, cosas de ese tipo, que en ningún concepto humano se entra como algo normal. Eh, pero el problema aparte de eso, es que hasta hoy en día todo el mundo siempre se ha cubierto el pueblo palestino como, oh, perdónalo, es un pueblo pequeño y no pasa nada, y no pasa nada. Y Israel siempre dice que no, no es así, que hay que ver y hay que conocerlo. Y realmente la gente que vive ahí entiende ese concepto. Pero ahora, y me alegro que estamos haciendo esa entrevista porque podemos expresar realmente lo que pasó por ahí y que el mundo abre sus ojos y entiende que no son una guerra a nivel de una guerra, como por ejemplo hay entre países, es simplemente el concepto de nosotros entramos y tenemos la oportunidad, vamos a asesinarlos de una manera más brutal que podemos. Eh, Vamos a haceros daño en la manera más brutal que tenemos. De hecho, ayer el Banco de Israel le han cerrado tarjetas de crédito que le han robado los palestinos de las casas donde han asesinado gente, que los palestinos ahí en Gaza intentaban utilizar esa misma tarjeta para comprar cositas en Gaza. Le han robado cosas de la casa, le han quemado la casa. Parece que no hablamos a nivel de persona, parece que hablamos a nivel de, no sé, animales. Ya no hay ni otra palabra que se pueda decir por eso. En total, lo que sabemos ahora es que Israel ha perdido le han asesinado alrededor de 1.000 personas eh, y mucho más herido, alrededor de 3.000. En mi propio pueblo eh, había batalla con el ejército durante 3 días y hoy, precisamente hoy, hasta hace poco, le han eh, matado un palestino más que se ha paseado por ahí, por el pueblo, en medio de los calles del pueblo. Eh, de hecho, el pueblo está totalmente vacío, no llega nadie por ahí, toda la gente está fuera del pueblo. Eh, la gente que el ejército podría salvar y pasarlo para un sitio lejos de ahí para que pueda volver a más o menos a su vida. Pero dentro de ese también había gente que estaba raptado, que simplemente venía y llevar a la gente con ellos a Gaza. Gente que son civiles, no hablamos de soldados o de alguien que tenía armamento o algo de ese tipo, simplemente civiles, niños, madres, gente mayores, gente adolescente, gente de todas las edades. Por ejemplo, yo de mi pueblo, yo sé que hay 5 que se han raptado y uno de ellos precisamente son uno de mis mejores amigos que están raptados, son una pareja de, de unos 47 añitos. El muchacho de hecho es español y su mujer también.
pero he decidido vivir en Israel y están ahí, nadie sabe nada de ellos y Creo que se esperamos, llama, perdón, es el que es conocido como Iván Iyarramendi, ¿no? sí, Iván y Dafna es su mujer, que Dafna vivió ahí con él ahí en el norte de España un par de años, después aquí en la zona de Marbella. Eh, y después he decidido ir junto a Israel para estar ahí, intentar montar ahí una casa. Ellos tenían ahí su casita. eh, y la situación es que yo hablé con Dafna en esa situación por sábado por la mañana, que ella estuvo en esa fiesta que lo han asesinado tanto gente. Ella me escribió en WhatsApp que estuvo en la fiesta y había un montón de follón y gente entra y empieza a disparar. Y ella salió de ahí, llegó a casa y me dice cuando está llegando a casa, alguien entró a mi casa, hay aquí mucho, le han destrozado todo y se sentó en la habitación de refugio con su marido, con Iván, y en cierto momento dice, no me manda un mensaje de voz porque me puedo escuchar solo por texto, y pasamos por mensaje de texto y a los 5 o 6 minutos ya desapareció, dejó de responder, y a partir de ahí ya no sabemos nada de ellos. Le han llegado el ejército para ahí, para allá, dice que no había ni sangre ni intenta de reforzar nada, pero no sabemos dónde están. O sea, suponemos que están ahí raptados en Gaza. Bueno, Esa es la historia, mami. seguimos hablando de Kisufim, que es esto que tú llamas pueblo, que es un kibutz para que la gente se ubique, un kibutz en el que tengo que contarles porque estoy muy vinculado a ese kibutz, porque yo viví ahí y fui miembro de ese kibutz entre el año 74 y el año 77 y incluso a ti te conocí de bebé, pero no, pero sí que a tus padres. ¿Tus padres están bien? ¿Dónde están? Mi padre tenía que el mismo sábado por la noche, cuando el ejército por fin podría llegar a esa zona, la han evacuado con casco y chaleco antibala, rodeado con un grupo de soldados fuera de ese pueblo para llegar al autobús y a partir de ahí eh, le han llevado en un autobús a un hotel que está en el otro lado de Israel, el Mar Muerto, para que ellos, con el resto de la gente de ese pueblo, podrán estar ahí acogido y que le dan las condiciones para poder vivir por lo menos esta temporada, porque por ahora nadie puede volver a ese pueblo, a ese kibutz. Eh, Pero de hecho, por qué no pueden volver? Porque está todo destruido también. aparte que está todo destruido, que es lo de menos, pero todavía la situación está, como dijo antes, la situación está muy tensa ahora. Y aparte de eso, hasta hace 2 días había ahí batalla. De hecho, como dijo antes, hoy le han matado ahí un palestino que se ha paseado por la calle de la kibbutz. Ayer, no, perdona, antes de ayer, le han matado un hombre que venía a ordeñar la vaca, que pidió permiso especial para ordeñar la vaca, y venía a ordeñar la vaca y cuando salió del edificio de ordeñar, le han disparado y le han matado en el acto. O sea, Pero esta ya un persona, par de días. perdón, el que venía a ordeñar las vacas era alguien del kibutz o un Sí, empleado. sí, sí. Sí, sí, alguien del kibutz. Y, Y le han matado. También algunos empleados, hay unos 6 empleados tailandeses que también le han matado. Hay que trabajaba en la cuadra de la vaca o en el cultivo, donde sea, y también le han asesinado. situaciones realmente desesperantes y aparte eh, el kibutz este, Kisufim, no es el que ha salido más en las noticias porque
se ha hablado más de otros kibutzim por la zona que desgraciadamente tuvieron todavía más muertos, ¿no? Estoy pensando Sí, en Niroz, que hay está muy cerca, Faraza o Beeri. Niroz, la mitad del pueblo está borrado, literalmente, tanto borrado como no hay más casa, ni la mitad de la población, o que está muerta o que le están raptado. En Kibbutz Be'eri le han asesinado más de 100 personas en la kibbutz. En Kibbutz Nahalol también, en Kfar Aza, que es prácticamente la frontera, también. Eh, Son kibbutzim que sufrieron, no lo sé por qué ese kibbutzim sufrió más y la otra menos, pero todo ese kibbutzim, en cada kibbutz había gente que le han raptado o que le han matado o que le han violado o cualquier cosa de ese que pasó en una cuestión de 4, 5, 6 horas y es algo que todavía es difícil de entender la gravedad de lo que realmente ha pasado por ahí. Ujú. Bueno, tengo que decir que si no recuerdo mal, los kibutzim más cercanos a Kisufim es por una parte Ein HaShlosha, que creo que allí hubo mucha gente que consiguió refugiarse y mantenerse a salvo, ¿no? Durante muchos días. Sí, Inanna Shlosha no murió tanto, la verdad, murió por lo que yo sé 4 o 5 personas y ya está. Eh, pero el kibbutz al lado de él, que es Kibbutz Nirim, por ejemplo, sí ha sufrido más. Y Kibbutz Niros, que es la siguiente, sí ha sufrido un montón más. Ujú. Y en el otro lado, donde había la fiesta, O sea que Kibbutz Reim, del otro lado, digamos más al norte, estabas mencionando los kibutzim que estaban más al sur, y justo sí, pegado al norte está este kibutz Reim, donde en el re- campo se re- hacía la fiesta, ¿no? sí. Y ahí hay también un base militar que le han asesinado un montón de soldados. Eh, y digo asesinado porque ese soldado ni siquiera tenía el tiempo de defender como soldado. No tenía ni armamento ni nada, simplemente estuvieron ahí por cubrir la ocupación de la base durante el fin de semana, que es un fin de semana festivo. Entonces ahí le han asesinado un montón de gente. Y después de Kibbutz Reim también le han quemado casa, también le han matado gente. Y la siguiente es Be'eri, donde sufrió mucho más. Y después otro kibbutzim que hay más allá, que ha sufrido más o menos, pero no tanto en esa gravedad. Sí, ha estado más centrado en el centro, ¿no? De la franja de Gaza, es decir, de la frontera, Sí, más que al norte o en el sur, en el centro mismo es donde más ha habido muertos, no, 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 no. ¿no? No, no te equivocas. Todos los kibbutzim alrededor de la franja de Gaza, todos, desde el Todos. norte hasta el sur, todos tenían un toque. Algunos más, algunos menos. Claro, porque se Y en este habla. caso, habla de lo que la prensa le deja que la gente pueda ver, pero todavía no han dejado que la prensa entre a todo ese pueblo por razón que es muy, 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 muy peligroso. Es una zona de guerra, literalmente, y no lo dejan que entre. Cualquier aparte que hay un montón de cuerpos tirados por la calle. Ten en cuenta, por ejemplo, a mi pueblo, en Kisufim, había más de 70 palestinos que han entrado al kibbutz. 70 y en el kibutz, 70, ¿cuánta gente vive en ese kibutz o vivía en ese kibutz? ponte 200 o algo así. O sea que una barbaridad, es decir, que Una barbaridad de gente que entra con armamento. Y no te lo digo simplemente una pistola o una metralleta, mucho más de ese. Lanzamisiles, metralleta, granada, pistola, navaja, lo que podría encontrar. Y la situación es muy, 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 muy mal. Y poquito a poco escuchamos la historia de la gente que sale de ahí y empieza a hablar, que se ha contado. Por ejemplo, cuando yo pregunté a mi padre qué ha pasado, ellos dicen, no lo sabemos absolutamente porque se ha caído la cobertura del teléfono
de todo ese pueblo y nadie podría comunicar con nadie, solo por mensaje. Entonces, y además quedó quieto para que no lo escuchaban y entonces nadie sabía nada. Yo pregunto a mi padre qué ha pasado y él, no lo sabemos. Y poquito a poco se sale la historia a la luz y por eso empieza a entender la gente de lo que pasa. Yo otra vez siempre digo ese porque quiere que la gente sepa lo que realmente ha pasado y quiere que generará quien pueda eh, una presión, lo que nunca pasa aquí desde España, así a favor de Israel, siempre a favor de los palestinos en ese caso, pero un, un presión político para que soltarán la gente, los rehenes, que son civiles, que son niños, que son mujeres. Y por eso quería tanto hacer esta conversación contigo y con la audiencia para que sepa los nombres, que conoce la situación ahí y que el pueblo que genera esa presión y realmente transmite la masacre que había ahí, literalmente, y que con esto hará algo, no quedará quieto. Y yo sé que el pueblo español cuando le toca el corazón es muy, muy, muy a lo suyo y coge muy a pecho. Entonces, por eso yo quiero transmitir ese. Hay mucha gente y muchos rehenes ahí y necesariamente que no son rehenes de guerra, son rehenes civiles, ¿vale? Y ese es lo problema. Si es un soldado que se captura como un rehén en una guerra, es todavía, no está bien, pero es todavía entendible. Pero cuando hablamos hay un rehén de Kibbutz Nir Oz que tiene 85 años. 85 años, ¿qué vas a hacer con este rehén? Y con los ¿Me entiendes? niños. Niño que no entiende ni de por qué y los padres tenían que decirlo, vamos a hacer un paseo para un ciudad aquí al lado, para no decir lo que estamos capturados o raptados o lo que sea. O sea, situaciones que no entran en la mente de una persona con concepto normal. Eh, y yo sé lo que hay. Y a mí me da pena que aquí la mitad de la costa no se enseña y la mitad de la imagen no se explica y hacen la noticia eh, 2, 3 segunditos y ahí se acabó. Y sigue hablando aquí de tonterías de política y tonterías que no importa para nadie. En vez de hablar de gente que se muere en el otro lado del mundo, que quizás podría ayudarlo, Bueno, tanto primero que con política. tampoco es el otro lado del mundo, están en la misma, a la orilla del mismo mar Mediterráneo, o sea que Sí, no, pero están muy cerca, están muy cerca. Pero sí, sí, lo que pasa pero es me refiero, que de momento, al principio, todos los países de Europa dijeron que estaban con Israel, pero a ver. Porque yo creo que en cuanto empiece la operación militar de invasión con Ragli yendo a pie de los soldados en la franja de Gaza y que eso va a existir, pues todo el mundo va a hablar mal de Israel y van a decir que tienen que parar y que es una guerra sangrienta. Ya están diciendo de que los palestinos sufren y son inocentes y no sé qué, y que mueren niños. Y bueno, os voy a decir una cosa que no sabe aquí la gente. diga. La Franja de Gaza es un territorio que es más corto, ¿vale? A distancia, como de aquí a Sevilla, de Málaga a Sevilla. O sea, es tan chica que no es tan problemático. La cosa es que más de 85% de la gente que hay ahí están a favor de la Hamas y votaba por el Hamas, sabiendo que la Hamas es un grupo terrorista que equivalente a Daesh, sabiendo que son gente que asesina, sabiendo que es gente que no tiene reglas de guerra y respeto a la vida humana. Bueno, y tú dices Y el 85% Hamas y el resto que son de yihad islámica, que es lo mismo pero peor porque responden sí, a Irán y también tienen prisioneros, la, también tienen la problema, secuestrados. la problema es que intentáis, la gente que están aquí, que vive la vida aquí,
no lo entiende el concepto que hay. Aquí en el colegio educa, ¿vale? No digo que la educación aquí es perfecta, pero educa, por ejemplo, leer, escribir, tener amigos, hacer funcionamiento social con la sociedad, etcétera. Ahí en los colegios lo enseña a los niños a odiar y asesinar a los judíos, literalmente. Y por eso, Entonces, entonces los niños crecen desde chicos así, y cuando llega a la edad de 20 años y le dan un arma en la mano, entonces van, vale, vamos a asesinar judíos. Y ese es el problema. Ahora, sí, la gente aquí, a mí me da pena que se matan niños en el otro lado. Yo no estoy al favor de la guerra, pero es como los palestinos tienen la mentalidad de como el niño en el cole, yo te voy a dar un golpecito por detrás y después te voy a decir, cuando me regañan, te voy a decir, perdón, 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 perdón. Tú no puedes andar así en la vida, porque tú diste ese golpe. Ahora los palestinos han dado ese golpe para Israel sin que había ninguna razón justificable para dar ese golpe. ¿Me entiendes? Ninguna razón justificable. De hecho, Israel le han dado dinero, Israel ha dado electricidad, agua, sanidad, etcétera. Entonces, ese golpe estuvo bajo del cinturón, sin justificante. Y cuando ahora Israel va a atacar, y lo va a atacar, pues morirá gente en la guerra. No estamos al favor de matar. El ejército de Israel siempre intenta reducir lo muerto por la gente que realmente están activo en la Hamas. Sí, y de hecho avisa a la gente que no está de ese partido que sale de la zona, porque no queremos hacer daño a civiles. Intentamos avisar. Entonces, la diferencia entre un ejército de calidad que intenta no hacer daño a los ciudadanos y otro grupo de terroristas que le da igual los ciudadanos. Le da igual y según las imágenes y según lo que escuchamos y según lo que pasa ahora mismo en los últimos 4 o 5 días, podemos ver claramente que eso no le importa la vida de lo humano, en absoluto. Entonces, decimos en Israel, mira, nosotros queremos todo lo que está de la Hamas, que no estará ahí. Y es entendible total. Para la gente que no lo entiende, yo le doy un ejemplo. Imaginaos España y Portugal. Imaginaos que cada 2 meses Portugal coge y dispara 50 misiles sobre España. ¿Cómo respondería España con ese? Y ese una vez. Ahora en Israel se pasa los últimos 25 años. Israel callando, 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 callando. Y gente muere ahí, gente hace herida, y gente le destroza la casa, y gente le destroza la vida. Pero da igual, callamos. Intentamos todavía llegar y hacer la paz con los palestinos. Intentamos traspasar los dinero y ayudarlo y reeducarlo. De hecho, fíjate que ayer, precisamente, unos asesinos de Gaza que estuvo en esa operación y han matado judíos en Israel, le han vuelto a Gaza, ¿vale? Y le han quedado herido ahí del bombardeo que Israel ahora hace. Le han llevado a los hospitales de Israel para tratarlo, para que tú veas el absurdo, cómo está lo israelí en ese sentido, que no queremos hacer daño a la persona. Esa no es la intención es estar en paz. Pero si tú lo provocas y provocaste ese brutalmente, no me venga después y me dice que perdona, perdona, perdona. Así no vale. ¿Me entiendes lo que el mensaje? entendemos el mensaje, Inon, y te tengo que despedir, pero muchas gracias por tu testimonio. De nada, todo lo que podré ayudar y De actualidad. recuerdo, si podréis ayudar en algo y ayudar a la gente que están capturados, lo agradecemos un montón, de corazón. Gracias.